Apreciados amigos, antes de comenzar nuestro estudio de hoy, el número 21 de la serie Seguridad en tiempos angustiosos, me complazco en hacerles llegar un saludo cordial y afectuoso en el que van incluidos para todos y cada uno de ustedes mis mejores anhelos de contentamiento, de paz y de esperanza. Para quienes que tal vez nos están sintonizando hoy por vez primera, quiero decirles que estamos dedicando esta serie a la exploración de los fascinantes misterios y profecías registrados en el libro de Daniel, verdadera cumbre profética del Antiguo Testamento, y que el propósito que nos anima es compartirles seguridad y paz, derivadas no de meras opiniones subjetivas, sino de las maravillosas revelaciones de un Creador que no se ha desentendido de su creación, sino que, lejos de eso, está dirigiendo todas sus providencias para rescatarnos de la condición caída y rebelde en la que nos encontramos. En palabras de San Pedro, para animarnos a proclamar a otros el poder de quien nos rescató de las tinieblas a su luz admirable. Seguridad y paz, sí, todos las anhelamos, pero ¿cómo obtenerlas? El secreto nos es proporcionado por el profeta Isaías. Después de declarar dirigiéndose a Dios: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado, añade: Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Isaías 26, los versos 3 y 12. Este es el secreto, no otro. El poder de Dios obrando en nosotros. ¡Qué hermosa seguridad! Colocar nuestras vidas en las manos de Dios y permitirle que sea Él quien nos conduzca. Continuemos ahora nuestro estudio del notable capítulo 7 del libro de Daniel. Admito que los últimos temas pudieron haberles resultado un tanto difíciles de entender. Es que hemos tenido que bucear profundamente en la historia y al hacerlo fueron apareciendo nombres tal vez no muy conocidos, como los de algunas tribus germánicas, tales como ostrogodos, visigodos, vándalos, érulos y lombardos. La dificultad también pudo haber tenido una tonalidad más bien emocional, producida por el dolor y la tristeza, producida por la identificación irrefutable del sistema prefigurado en Daniel 7 y 8 como un cuerno pequeño. Un poder que surgiría de entre las ruinas del Imperio Romano, en forma muy modesta en sus comienzos, casi imperceptible, pero que habría de desarrollarse en forma tan extraordinaria como para llegar a imponer su dominio sobre todo el vastísimo territorio de lo que había sido el Imperio Romano, es decir, sobre toda Europa y aún más allá, y que finalmente, ya en nuestros días, increíble como pudiera serlo, lo impondrá también sobre todo el planeta, como tan certeramente lo anticipa el capítulo 13 del Apocalipsis. La identificación que Daniel 7 hace de este poder podría parecernos un tanto anacrónica, porque en estos, nuestros días, de una u otra forma, todos estamos resultando afectados por las tibias brisas del así llamado movimiento ecuménico, que en aras de la unidad de todos los cristianos, relativiza toda la revelación divina, así como el testimonio de la historia. No puedo negar que la idea de una gran unión religiosa de toda la humanidad bajo un solo líder espiritual es altamente apelante. Y más aún cuando ese líder emociona y conmueve con sus sentidas y reiteradas apelaciones por la paz, por la comprensión amigable entre hombres y naciones, por la justicia social y por una renovación radical de la vida religiosa. No obstante, a pesar de que todos anhelaríamos una unión tal, la misma tendría que realizarse sobre el sólido y único fundamento de la palabra de Dios. Ya fueran un gran líder espiritual o un poderoso sistema los que pudieran aparecer ofreciendo paz, unión y armonía, es deber ineludible aplicarles el metro infalible de la palabra de Dios. No se trata de si pasa o no la prueba de mis sentimientos o la prueba de los sentimientos y preferencias emotivas de un gran segmento de la población mundial, no, sino si pasa o no la prueba de la santa palabra de Dios, muy especialmente la representada por las advertencias proféticas que ella contiene, tales como las que estamos estudiando en el capítulo 7 del libro de Daniel. Apreciados amigos,
Al referirme a las pistas identificadoras del sistema político religioso, referido en Daniel 7 como un cuerno pequeño, el mismo que en la actualidad se está esforzando al máximo para lograr el control mundial, he tratado de ser objetivo y honesto, con el único propósito de interpretar correctamente el mensaje que Dios nos dirige a través de Daniel. Y al hacerlo, hemos hecho descubrimientos cuya incuestionable trascendencia no puede ser ignorada. Así hemos comprobado fehacientemente el cumplimiento de la profecía en la sucesión de los 4 imperios universales, en el reemplazo del cuarto y último, el imperio romano, por un buen número de reinos menores, que con el tiempo habrían de dar origen a las naciones europeas, y en el surgimiento posterior de un nuevo poder, el más llamativo de todos los símbolos contenidos en Daniel capítulo 7, el cuerno pequeño, que de totalmente insignificante en sus comienzos, habría de crecer a proporciones tan colosales como para llegar a desempeñar un papel de enorme trascendencia en la comprensión e interpretación del futuro que Dios revela a su pueblo por medio del profeta. Daniel 7 detalla 15 características o rasgos identificadores, que cual otras tantas coordenadas convergen todas ellas en una entidad y un cumplimiento únicos, en el poder político religioso que se instaló en Roma después de la desaparición del imperio. Repasamos así primero cómo este cuerno pequeño habría de surgir de entre las ruinas de lo que había sido el imperio romano. Número 2, cómo habría de tener un comienzo pequeño, modesto. Y número 3, cómo habría de recibir y cultivar el legado de todo lo que hicieron e instituyeron como prácticas religiosas para oponerse a Dios los 4 imperios universales: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Tan es así que sin esa herencia recibida de los 4 imperios, el cuerno nunca podría haber llegado a la existencia, porque el cuerno no es otra cosa que la encarnación y prolongación de la vida de esos 4 imperios. Según Daniel 7, versos 11 y 12, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma subsisten en el cuerno pequeño y lo seguirán haciendo hasta que Cristo en su regreso a la tierra, tan cercano ya, lo elimine por completo y para siempre. Esto es exactamente lo mismo que vimos en relación con la estatua de Daniel 2, en la que también siguen subsistiendo estos imperios. ¿Dónde en la estatua? En los fragmentos de hierro en sus pies de hierro y barro cocido. Sí, el legado satánico de estos 4 imperios universales subsiste en los pies de la estatua. Esos imperios y su legado recién habrán de desaparecer definitiva y totalmente cuando la estatua y el cuerno pequeño, porque ambos representan exactamente lo mismo, sean destruidos por la roca sobrenatural, símbolo del regreso de Cristo Jesús a la tierra en gloria y majestad. En efecto, la descripción de la destrucción es la misma en ambos casos. La de la estatua se describe en Daniel capítulo 2, versos 34 y 45 como producida no con mano, es decir, eliminada en forma sobrenatural. Y la del cuerno pequeño, en Daniel 8, 25, con casi la misma expresión: será quebrantado, aunque no por mano humana. ¡Qué anticipaciones tan extraordinarias! Poderosísimo como lo es en nuestros días, y como lo será aún más, muchísimo más en el futuro, el cuerno pequeño político religioso, o vaticano si se prefiere, está condenado a desaparecer definitivamente, no por mano, es decir, no por acción humana, sino por directa intervención divina. También repasamos 3 características adicionales del cuerno. Número 4, habría de hacer su aparición después del surgimiento de los 10 cuernos, símbolos de las naciones resultantes de la fragmentación del Imperio Romano. Número 5, surgiría de entre esos 10 cuernos. Y número 6, en su surgimiento desarraigaría en el corto lapso de tan solo 45 años, entre los años 493 y 538, a 3 de los poderes representados por esos cuernos. ¿Se acuerdan? Érulos, vándalos y ostrogodos, en ese orden. Todo esto ocurrió también exactamente como fue anticipado por Dios. La 7ª característica lo describe como otro reino. Sí, habría de ser otro reino, pero un reino diferente.
Varios pasajes de Daniel 7 así lo señalan e indican. ¿En qué habría de ser diferente? En que, a diferencia de los 10 reinos políticos que lo precedieron, el reino del cuerno pequeño habría de ser un reino político religioso. Los obispos de Roma, sus gobernantes, utilizarían coronas, pero coronas diferentes, especiales. ¿Qué coronas habrían de ser esas? Me refiero a la tiara o triple corona. El uso de la tiara comenzó en el siglo IX como una corona simple, pero a medida que los papas fueron pretendiendo más y más poder, a esa corona sencilla se le superpuso otra y finalmente otra más, resultando así 3 coronas superpuestas. ¿Por qué 3 coronas, una encima de la otra, algo que ningún rey o emperador utilizó alguna vez? Pues como demostración de que los pontífices romanos o papas son reyes no solo del minúsculo Estado del Vaticano, no solo de la tierra toda, sino también, qué asombroso, reyes del cielo, reyes de la tierra y reyes de las regiones inferiores. Es cierto que el último pontífice en usar la tiara o triple corona fue el Papa Pablo VI, fallecido en 1978. Pero también es cierto que sus sucesores todavía la siguen ostentando en sus escudos, evidenciando así que no ha habido renuncia alguna a esa blasfema pretensión. Por otro lado, la sede del poder representado por el cuerno pequeño, el Vaticano, reclama reconocimiento como entidad política, es decir, como una nación o Estado. Lo fue hasta el año 1798, cuando el poder real le fue quitado a los papas, pero ha vuelto a tenerlo nuevamente desde 1929, aunque en forma bastante limitada, por consentimiento otorgado por el gobierno italiano mediante el Tratado de Letrán. ¿Alguna prueba adicional? Las 176 naciones que actualmente tienen sus embajadas en el Vaticano. De paso, y a la manera de un paréntesis, hubo un tiempo cuando el poder temporal o político de los papas se extendía sobre un gran sector de la península itálica. Y no fueron excepción los obispos de Roma que combatieron al frente de sus ejércitos, como lo fue el caso tan notorio del Papa Julio II a comienzos del siglo XVI. Si bien es cierto que a partir de 1870 y como consecuencia del triunfo de la causa de la unidad italiana, el papado no ha podido gozar más del poder temporal, por lo menos no con la extensión con que lo detentaba antes, no ha habido renuncia alguna a la posición sustentada por el último de los grandes papas medievales, Bonifacio VIII, mediante su absurda, abusiva y puramente imaginaria doctrina de las 2 espadas, interpretadas como el poder espiritual y el poder temporal. Así lo declara en su bula Unam Sanctam del año 1302. En esta iglesia hay 2 espadas, a saber, una espiritual y otra temporal. Y esto está enseñado en las palabras del Evangelio. Ambas, por lo tanto, la espada espiritual y la temporal, están en poder de la iglesia. La temporal para ser usada por el Estado y la espiritual por la iglesia. Una por el sacerdote, la otra por las manos de reyes y soldados, pero por voluntad y consentimiento del sacerdote. Es conveniente, por lo tanto, que una espada esté bajo la otra, la autoridad temporal sujeta al poder espiritual. Sí, mis apreciados amigos, la unión de iglesia y Estado, entendida por la iglesia como nada menos que el sometimiento total del Estado, algo tan contrario a las claras enseñanzas de la palabra de Dios, certifica el cumplimiento de la predicción de que sería otro reino. Otro reino, es cierto, pero de naturaleza diferente. Así lo sugiere el verso 8, al distinguirlo de los otros reinos, y más definidamente aún en la explicación del ángel en el verso 28, el cual será diferente de los primeros. Si bien es cierto que este carácter definitivo ya aparece reflejado en las 6 características previas, lo que lo haría especialmente diferente habría de ser su osado incursionar en el ámbito de lo espiritual, de lo religioso, con el recurso de la autoridad o poder temporal, es decir, con los recursos necesarios para legislar y ejecutar en materia religiosa, imponiendo por la fuerza su comprensión doctrinal del Evangelio.
La novena característica es también mencionada en el verso 8. Este cuerno tenía ojos como de hombre. Rasgo que vuelve a mencionarse en el verso 20. Esos ojos, como ya lo mencionáramos, apuntan a inteligencia, sagacidad, astucia, previsión. En una palabra, rasgos todos de una diplomacia muy habilidosa. Nada de malo habría en ello si la profecía no vinculara esa diplomacia con fraudes, engaños y mentiras, recursos todos que este poder habría de usar profusamente para el logro de sus fines. ¿Será que lo demuestra la historia? Sí, sobradamente. Pero hay algo más en la expresión ojos como de hombre. A pesar de sus pretensiones de divinidad, este cuerno pequeño habría de ser tan solo un poder humano, dirigido por hombres, un solo hombre, con pretendido poder absoluto e infalible sobre cuerpos y almas. La 10ª característica del cuerno pequeño, en Daniel 7, lo describe como un poder arrogante, al punto de que, en palabras del verso 20, se haría más grande que sus compañeros. Son legión los incidentes históricos que podríamos recordar y que constituyen otras tantas pruebas del cumplimiento de la correcta adjudicación de esta característica al cuerpo pequeño. Pero el tiempo no nos alcanza para hacerlo ahora. Recordemos solamente las muchas humillaciones de reyes, algunas realmente abyectas, como la del emperador Enrique IV ante el Papa Gregorio VII en Canosa en el año 1077. Las numerosas órdenes emitidas por Roma para sublevar a los súbditos contra sus gobernantes. Y ya que acabamos de mencionarla, hace unos momentos, la célebre doctrina de las 12 espadas, con lo que todo a ella implica. ¿Demuestran arrogancia las declaraciones papales más recientes? Me limitaré a citar solamente dos, una de Pío IX y otra de su sucesor León XIII. De Pío IX, fallecido en 1878 y referida al libre albedrío que Dios otorgó por creación a los seres humanos y que respeta tan celosamente, leo: las doctrinas o desvaríos absurdos y erróneos en defensa de la libertad de conciencia constituyen un error sumamente pestilencial, una peste que por sobre todas las demás debe ser temida por un Estado. Y entonces, declaración de León XIII, que falleció en 1903, la Iglesia de Roma es una monarquía que está sobre todos los reinos de la tierra. Por lo tanto, la Iglesia de Roma debe tener no solamente poder espiritual, sino también poder temporal supremo. Cualquier desviación debe ser interpretada como mera tolerancia. Amigos, cualquiera sea la historia de los papas que se consulte, proporciona abundante documentación acerca de esta actitud arrogante, prepotente de los representantes del sistema, referido simbólicamente como cuerno pequeño. La 11ª característica presenta al cuerno pequeño como un poder blasfemo. Ahora bien, ¿qué es una blasfemia? La pretensión de un ser humano de poseer atributos divinos. Los pasajes describen una boca que hablaba grandes cosas, las grandes palabras que hablaba el cuerno, palabras contra el Altísimo, una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Esta última declaración en Apocalipsis 13, el verso 6. Todas estas expresiones, sin excepción algunas, están referidas al mismo poder, al cuerno pequeño. Y cuán terribles son, tanto por lo que dicen como por lo que implican. No es con maldiciones o insultos groseros contra Dios como se incurre en blasfemia. Hay otras formas, mucho más sutiles y que se revelan no en una explosión de ira que se expresa en un torrente de palabras impropias, sino en una tendencia premeditada y calculada de otorgar a un ser humano atributos y predicados que corresponden solamente a Dios. Estas palabras de San Pablo, referidas al mismo poder, lo dicen todo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar a Dios. Segunda carta a los Tesalonicenses 2:4. Un par de ejemplos ilustrativos. Toda vez que Jesús perdonaba los pecados de alguna persona, los judíos reaccionaban airadamente acusándolo de blasfemo. Es que como no discernían la divinidad de Cristo, en teoría no estaban teológicamente equivocados,
porque únicamente Dios puede perdonar pecados. Esta es una facultad divina que Dios no ha delegado en ningún hombre ni en ningún sistema humano y que jamás la delegará. Cuando un hombre se arroga la facultad de perdonar pecados, o cuando un sistema religioso ofrece un perdón tal, no importan los argumentos que se aduzcan para hacerlo, incurre en delito de blasfemia, porque solo Dios puede perdonar los pecados. Pues bien, el sistema representado por el símbolo del cuerno pequeño, desde 1215, año de la celebración del Cuarto Concilio de Letrán, otorga a sus sacerdotes la prerrogativa de escuchar confesiones y de perdonar pecados, a cambio de ejercicios tales como el recitado de ciertas fórmulas pueriles o la adquisición de indulgencias que participan del mismo carácter. El segundo ejemplo también de la vida de Jesús, cuando en cierta ocasión dijo: yo y el Padre uno somos, me refiero a Juan 10:30, de inmediato sus oyentes tomaron piedras para arrojárselas, y cuando Jesús les preguntó entonces por la razón de una reacción tan impulsiva, la respuesta de ellos fue: por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Y estaban otra vez en lo correcto, del momento que no reconocían a Jesús como Dios. Cuando un hombre, por santo y justo como pudiera pretender serlo, por elevada como pudiera ser su jerarquía o función, se atribuye a sí mismo divinidad o atributos divinos, incurre en blasfemia, como lo había anticipado la profecía. Lo comprueba la historia con múltiples declaraciones, tanto antiguas como modernas, de los representantes del cuerno pequeño. Las 5 últimas características identificadoras del poder político religioso romano, simbolizado por el cuerno pequeño, descritas en Daniel 7, son las siguientes. Número 12. Habría de ser un poder perseguidor, un tenaz y cruel perseguidor de los verdaderos hijos de Dios. Y aquí un punto a destacar. Como Dios no persigue a los seres humanos, sino que los ama al punto de haber permitido la muerte de su Hijo a fin de poder salvarlos, se sigue de esto que el poder político religioso romano, simbolizado por el cuerno pequeño, no es de inspiración divina, sino que tristemente responde en todo a la conducción del gran adversario de Dios, lo que lo revela como un poder anti-Dios y anticristo. Número 13. Su supremacía habría de extenderse durante 3,5 tiempos o años, o lo que es lo mismo 42 meses o 1260 días, período profético reiteradamente mencionado, tanto en Daniel como en el Apocalipsis, y de acuerdo al importante principio de interpretación de un día profético por un año literal, corresponde a 1260 años. Y la historia lo demuestra en forma sencillamente irrefutable. La supremacía de este poder religioso romano se extendió entre los años 538 y 1798, 1260 años exactos. Número 14. Además, habría de ser un poder ilegal. ¿En qué sentido? En que trataría de introducir modificaciones osadas en la ley de Dios, en el Decálogo. Y la verdad es que lo hizo suprimiendo 2 de sus mandamientos. El segundo, que prohíbe terminantemente la veneración de imágenes, y el cuarto, que establece como único día especial de adoración a Dios el día sábado, 7º día de la semana. Y todavía una más, la 15ª y última, característica del cuerno. Según Daniel 7, habría de alcanzar dominio mundial en nuestros días, precisamente cuando el juicio divino, mencionado en los versos 9 y 10, estuviera llegando a su conclusión. En la explicación de estas características podemos combinar en una sola la 12ª y la 13ª. La 12ª, que describe al cuerno pequeño como un poder perseguidor, y la 13ª especificando que su persecución contra los verdaderos cristianos, los santos del Altísimo, habría de prolongarse durante 3,5 años proféticos, equivalentes, como ya lo mencionamos, a 1260 años literales. ¿Quiénes habrían de ser objeto de esa prolongada persecución? 3 declaraciones del capítulo 7 de Daniel los refiere como: y veía yo que este poder hacía guerra contra los santos y los vencía. Los santos del Altísimo y el pueblo de los santos del Altísimo. En síntesis, contra el pueblo de Dios, el verdadero pueblo de Dios.
¿En qué momento de la historia habría de desarrollarse esa penosa persecución? Lógicamente, en un tiempo posterior a la caída del Imperio Romano, es decir, después del año 476, el año cuando se produjo esa caída. ¿Recuerdan, amigos, que en nuestro estudio anterior destaqué la doble relevancia del año 538 después de Cristo? Ese fue el año durante el cual el papado se vio definitivamente libre del peligro representado por las tribus germánicas que se oponían a sus osadas pretensiones. Los érulos ya habían desaparecido. Y poco después ocurrió lo mismo con los vándalos. Y en ese mismo año, 538, los ostrogodos fueron expulsados de Roma, hecho que permitió la vigencia del edicto de Justiniano I, emperador del Imperio Romano de Oriente. Ese edicto, en el que por primera vez se designa al obispo de Roma como su santidad, lo declaró cabeza espiritual única de todos los sacerdotes y de todas las iglesias cristianas y le confirió plena autorización para usar la fuerza para corregir las herejías y refrenar a los disidentes. La historia nos revela cómo, apenas 62 años después de la caída del Imperio Romano, no solo ya había surgido el poder profetizado, sino que, como lo anticipara la profecía, se le otorgó autorización oficial para perseguir a todo aquel que no aceptara sus dogmas y doctrinas. Sí, los santos del Altísimo habrían de ser perseguidos por no estar dispuestos a someterse al sistema político-religioso romano apóstata representado por el Cuerno Pequeño. Apreciados amigos, aunque no hemos concluido la consideración de estas características que nos hablan del poder perseguidor y el tiempo durante el cual la persecución habría de extenderse, el reloj nos está indicando que debemos ir concluyendo nuestro estudio. En nuestro próximo encuentro analizaremos las dos últimas características del poder representado por el símbolo del Cuerno Pequeño. Necesitamos hacerlo por la enorme importancia que la Biblia le asigna y porque la identificación plena de este poder nos permitirá avanzar con seguridad en el estudio de las otras profecías contenidas en el libro de Daniel. Y ahora elevemos nuestra mente y corazón a Dios, ya que solamente el Dios de la profecía, el Dios de la historia, uno, solo y el mismo Dios, puede alumbrar nuestro intelecto, aumentar nuestro discernimiento y proporcionarnos la sabiduría y el valor necesarios para actuar en armonía con su revelación. Querido Padre Celestial, te alabamos de todo corazón por lo que hemos podido repasar juntos hoy. Queremos rogarte que nos ayudes a ir avanzando en la comprensión de tu mensaje profético. Bendice a cada uno de mis queridos televidentes, en el nombre de Jesús. Amén. Es decir, sobre toda Europa y aún más allá, y que finalmente, ya en nuestros días, increíble como pudiera serlo, lo impondrá también sobre todo el planeta, como tan certeramente lo anticipa el capítulo 13 del Apocalipsis. La identificación que Daniel 7 hace de este poder podría parecernos un tanto anacrónica, porque en estos, nuestros días, de una u otra forma, todos estamos resultando afectados por las tibias brisas del así llamado movimiento ecuménico, que en aras de la unidad de todos los cristianos, relativiza toda la revelación divina, así como el testimonio de la historia. No puedo negar que la idea de una gran unión religiosa de toda la humanidad, bajo un solo líder espiritual, es altamente apelante. Y más aún, cuando ese líder emociona y conmueve con sus sentidas y reiteradas apelaciones por la paz, y permitirle que sea Él quien nos conduzca. Continuemos ahora nuestro estudio del notable capítulo 7 del libro de Daniel. Admito que los últimos temas pudieron haberles resultado un tanto difíciles de entender. Es que hemos tenido que bucear profundamente en la historia y al hacerlo fueron apareciendo nombres tal vez no muy conocidos, como los de algunas tribus germánicas, tales como ostrogodos, visigodos, vándalos, érulos y lombardos.
La dificultad también pudo haber tenido una tonalidad más bien emocional, producida por el dolor y la tristeza, producida por la identificación irrefutable del sistema prefigurado en Daniel 7 y 8 como un cuerno pequeño. Un poder que surgiría de entre las ruinas del Imperio Romano en forma muy modesta en sus comienzos, casi imperceptible, pero que habría de desarrollarse en forma tan extraordinaria como para llegar a imponer su dominio sobre todo el vastísimo territorio de lo que había sido el Imperio Romano. Comprensión amigable entre hombres y naciones, por la justicia social y por una renovación radical de la vida religiosa. No obstante, a pesar de que todos anhelaríamos una unión tal, la misma tendría que realizarse sobre el sólido y único fundamento de la palabra de Dios. Ya fueran un gran líder espiritual o un poderoso sistema los que pudieran aparecer ofreciendo paz, unión y armonía, es deber ineludible aplicarles el metro infalible de la palabra de Dios. No se trata de si pasa o no la prueba de mis sentimientos o la prueba de los sentimientos y preferencias emotivas de un gran segmento de la población mundial, no, sino si pasa o no la prueba de la santa palabra de Dios, muy especialmente la representada por las advertencias proféticas que ella contiene, tales como las que estamos estudiando en el capítulo 7 del libro de Daniel. Revelaciones de un Creador que no se ha desentendido de su creación, sino que, lejos de eso, está dirigiendo todas sus providencias para rescatarnos de la condición caída y rebelde en la que nos encontramos. En palabras de San Pedro, para animarnos a proclamar a otros el poder de quien nos rescató de las tinieblas a su luz admirable. Seguridad y paz, sí, todos las anhelamos, pero ¿cómo obtenerlas? El secreto nos es proporcionado por el profeta Isaías. Después de declarar dirigiéndose a Dios, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado, añade Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Isaías 26, los versos 3 y 12. Este es el secreto, no otro. El poder de Dios obrando en nosotros. ¡Qué hermosa seguridad! Colocar nuestras vidas en las manos de Dios. Apreciados amigos, antes de comenzar nuestro estudio de hoy, el número 21 de la serie Seguridad en tiempos angustiosos, me complazco en hacerles llegar un saludo cordial y afectuoso en el que van incluidos para todos y cada uno de ustedes mis mejores anhelos de contentamiento, de paz y de esperanza. Para quienes que tal vez nos están sintonizando hoy por vez primera, quiero decirles que estamos dedicando esta serie a la exploración de los fascinantes misterios y profecías registrados en el libro de Daniel, verdadera cumbre profética del Antiguo Testamento, y que el propósito que nos anima es compartirles seguridad y paz, derivadas no de meras opiniones subjetivas, sino de las maravillosas